Hola de nuevo a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Voz de los Expertos, esta sección de nuestro Infocon, donde tenemos la participación de expertos en diferentes temas. En esta ocasión tenemos la fortuna de contar con la participación de la doctora Mara Núñez Toscano, quien es hematóloga pediatra adscrita al Instituto Nacional de Pediatría y bueno, está o forma parte del servicio de hematología. La doctora tiene una alta especialidad en hemostasia y trombosis. Y bueno, bienvenida doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Bueno, pues en esta ocasión, para comenzar, me gustaría un poquito, si nos puede hablar un poco sobre quién es la doctora Mara, qué experiencia tiene en el área de hemostasia, de hematología, cuál ha sido su experiencia laboral. Yo estudié en la Universidad La Salle, estudié la carrera de médico cirujano. Después de ello, pues quise ser pediatra, estudié pediatría en el Hospital Ángeles del Pedregal y posteriormente yo quería ser primero neonatóloga, pero la verdad es que la vida me llevó por otro camino. Decidí hacer hematología en el Instituto Nacional de Pediatría. Después de eso descubrí que existía por primera vez un curso de alta especialidad en cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología, donde realicé un año de hemostasia y trombosis, de la mano del doctor Izaguirre y de Evelyn Cortina, la química encargada del laboratorio. Posterior regresé al instituto a trabajar, a ser parte del banco de sangre. Estuve ahí más o menos 2 años. Y tuve la oportunidad de irme al extranjero, a Los Ángeles, a realizar un fellow que solamente se especializa como en coagulación en los niños. Y bueno, ahí había como una oportunidad porque afortunadamente un laboratorio nos patrocinaba como esa parte de irnos a esa estancia. Y regresé y se abrió así como el camino de poder regresar al servicio de hematología. Desde el 2017 formo parte del servicio de hematología y bueno, ahí pues he tenido la oportunidad de crecer en la parte de coagulación porque pues sí, en México no es como en otros países que tienen la fortuna de solamente dedicarse a un área específica de la hematología, como ver solamente leucemias o parte benigna o coagulación. En el instituto la realidad es que tienes que abordar a los pacientes pues de todo lo que se trate. Pero creo que en este sentido hemos podido un poco crecer en la parte de coagulación, porque ahora, bueno, el servicio se ve involucrado pues en la parte del trasplante hepático, nos apoyamos un poco también en cuanto al servicio de cardiología, apoyamos un poco dentro de la cirugía o los pacientes que tengan ahí un poco de conflicto en la anticoagulación y demás. Entonces creo que hemos ido como ganando un poquito como de terreno en ciertas áreas porque realmente la coagulación pues está inmersa en todos los ámbitos. Entonces creo que hemos podido un poco de la mano de los otros servicios pues crecer dentro del servicio. Muy bien, muy interesante. La realidad es que justo como bien mencionas, es el área de hemostasia y trombosis en general es muy amplia y creo que hay pocas personas que se especializan como tal en esta área, entonces es muy importante la labor que ustedes realizan. El día de hoy justo vamos a abordar un tema que es muy nuevo y por demás interesante, ¿no? Y es justamente este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a COVID. Y suena así como un nombre súper rimbombante, Sí. pero me gustaría que le pudiera explicar a nuestra audiencia qué es este síndrome. La realidad es que nosotros también hemos un poco como aprendido en el camino, cuando empezó todo este boom de la pandemia de COVID-19, pensábamos que los niños pues no se veían Están como afectados. exentos casi, Exacto, casi. ¿no? Que los niños no se enfermaban, incluso había reportes chinos en donde los niños chinos realmente se curaban con tés o con remedios tradicionales. Entonces creímos que la parte pediátrica pues iba a estar un poquito a salvo, ¿no? Sin embargo, en el transcurso de esta pandemia,
empezó justamente en Estados Unidos, fue donde primero hubo algunos reportes en un hospital en Nueva York, en donde estaban teniendo pues algo muy parecido a Kawasaki, pero no era Kawasaki realmente los pacientes llegaban con muchas manifestaciones. Entonces ahí fue donde como que todo el mundo empezó a tener como estos como focos rojos y de ahí se fueron como reportes a Europa de qué es lo que teníamos que esperar de este síndrome. Y realmente lo que sucede un poco es que los niños que realmente sí se han visto afectados en esta pandemia, pero no como los adultos que hemos visto desafortunadamente muertes y demás, los niños solamente se ha visto así en un pequeño porcentaje de niños que tienen COVID o que están asociados a un entorno cercano a COVID y que desarrollan este síndrome, en el cual realmente es una respuesta exagerada del cuerpo, en donde se inflama prácticamente todo, ¿no? Podemos tener desde inflamación, lo más frecuente que hemos visto es corazón. Desafortunadamente sí hemos visto niños que llegan con miocardiopatías, que es como una inflamación importante del corazón. Otros niños desarrollan aneurismas, que es como una inflamación de una arteria. Pero otros niños han llegado por inflamación de páncreas o de hígado. Realmente la afección pulmonar, como la hemos visto en los adultos, no es la presentación típica. Incluso realmente lo que al principio nos confundía un poco era que era en cuadros un poco así que se podían confundir con cualquier otra cosa, dolor abdominal, con diarrea o con vómito, y que de repente justo se confundía con que tenían un cuadro de apendicitis aguda o de una gastroenteritis. Entonces realmente los niños no mejoraban, sino que iban evolucionando mal. Y ahí fue como empezamos un poco como a captar los síntomas que teníamos que detectar de peligro en los niños, ¿no? Entonces uno era fiebre persistente de más de 5 días, otro era el dolor abdominal, que les decíamos mucho a las mamás, bueno, si tiene fiebre y empieza con dolor abdominal, pues sí, vente a urgencias, ¿no? Porque realmente las manifestaciones así como de saturación, tos, dificultad respiratoria no era como lo más importante en el niño. Y sí teníamos algunas edades y tenemos, bueno, todavía seguimos viviendo un poco ya en menor proporción, pero era un poco en los niños menores de 1 año o en los adolescentes, en donde incluso entre los 9 y 10 años para arriba eran los niños que podían desarrollar COVID, PIMS asociado a COVID con mucho mayor, digamos, datos de peligro. Entonces, eso eran nuestras banderas rojas, las edades muy chiquitos o adolescentes y que empezaran persistentemente con estos síntomas. Ok, sí, de hecho, no sé si nos podría ayudar a hacerles como un pequeño resumen de cuáles son los signos y síntomas que observaban en estos niños y cómo es que ustedes en la parte médica hacían el diagnóstico, porque bien decía, en realidad era muy confuso el cómo recibían al niño, cómo llegaba el niño y cómo ustedes lo diagnosticaban como este síndrome. Claro, bueno, eran justamente un niño que tuviera un entorno o un contacto con alguien con COVID, porque no necesariamente la prueba era positiva para COVID. Se ha reportado, por ejemplo, que hasta 5 semanas antes pudieron haber tenido contacto con alguien con COVID y a partir de ahí el niño podía desarrollar síntomas. Uno era la fiebre persistente, generalmente de 38, 39 grados, incluso hemos visto pues niños que persistentemente tenían 40 grados y no mejoraban. Otro era el dolor abdominal, que era prácticamente algo que 7 de 10 niños desarrollaban. Otro era esta parte de que le llamamos inyección conjuntival, que es el ojo rojo. Prácticamente esos eran como nuestros datos. Algunos otros niños tenían como un exantema o ya desarrollaban la parte en donde PIMS asociado a COVID podía como derivarse a diversos cuadros como la enfermedad de Kawasaki, que también es fiebre,
exantema, la inyección conjuntival. Entonces eso nos obligaba pues un poco a, sí, a descartar otros cuadros infecciosos que tuvieran una gastroenteritis por algún otro tipo, cuadros apendiculares o infecciones de vías urinarias, pero realmente si no encontrabas nada de ello, era un niño que tenías que vigilar, que sí, se les tomaba la prueba de COVID, realmente no en todos los niños teníamos prueba positiva, pero ya cuando se hacía el seguimiento sí tenías como ese antecedente y si tú tomabas la serología, que ya era como un poco de memoria este contacto, pues muchos de ellos sí tenían la serología positiva. Y bueno, empezábamos un poco a vigilar a esos pequeños y les tomábamos algunos laboratorios que nos ayudaban. Los niños, a diferencia de los adultos que de repente el dímero D, por ejemplo, era un marcador muy frecuente en los adultos, en el niño no se vio tan importantemente elevado, pero uno que sí nos ayudaba mucho era la ferritina, que es un marcador de inflamación, y particularmente en los niños los vimos súper alto. Entonces era algo que nos ayudaba. En el mundo se reportaba que también podíamos pedir otro marcador que eran medir ciertas interleucinas. No en todos los laboratorios del país desafortunadamente se hacen interleucinas, pero si teníamos la posibilidad lo medíamos. El dímero D, la biometría hemática que siempre nos ayuda. Había algunos marcadores, empezamos a identificar algunos marcadores que eran o de buen pronóstico o de mal pronóstico en el niño. Particularmente si de repente veíamos que el niño llegaba linfopénico para su edad o con cierta trombocitopenia, eran marcadores de mal pronóstico. Entonces sabíamos que ese niño teníamos que cuidarlo, vigilarlo, porque era un niño que podía ponerse un poquito más grave. Ok, entonces debemos entender que si bien en el proceso que vivían los niños también se estaba dando una inflamación considerable, como pasaba con el paciente COVID, esta inflamación no desencadenaba en una coagulopatía. No era algo similar como pasaba en los adultos. Sí lo vimos, porque sí, incluso, por ejemplo, la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, que nos dio como las guías para qué hacer en el adulto, también nos rápidamente sacó unas recomendaciones de qué debíamos hacer con los niños. Y lo que sí vemos, por ejemplo, es que en el niño llegaba con toda esta inflamación importante, le tomaban unos tiempos de coagulación y casi todos los niños tenían prolongados los tiempos, ¿no? Okay. El dímero D sí llegaban niños muy inflamados y con un dímero elevado. No teníamos un marcador así específico como en el adulto que se decía tenía que estar 6 veces elevado, pero sí se mencionaba que bueno, teníamos que tener pues con caución el niño que tenía ya un dímero D elevado, ¿no? E incluso, bueno, pues surgieron estas guías de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esos niños? Entonces, nos sugerían, por ejemplo, el niño que tú veas que es un niño con PIMS que se hospitaliza, pues ese niño sí tiene que recibir una tromboprofilaxis 2 veces al día, a diferencia del adulto. Y si se puede, mide los niveles de heparina, porque se reportó que algunos pacientes en esa inflamación desarrollaban pues, un poco de resistencia a la heparina y entonces tenías que subir un poquito más la dosis, incluso llegar a dosis terapéuticas para que en los niveles apenas alcanzaras niveles profilácticos. Okay. Entonces sí tuvimos que incluso subir dosis importantes para llegar a niveles apenas profilácticos, ¿no? Y ahí fue como muy importante pues el trabajo que tuvimos ahí con la terapia intensiva, por ejemplo, en el INP, porque prácticamente el niño llegaba a urgencias y se subía a un área específica que estaba cuidado prácticamente todo el tiempo por un intensivista y el intensivista, bueno, ya echaba mano un poco del cardiólogo para que revisara el corazón, que era una de las cosas que desafortunadamente el COVID le gusta inflamar en el niño.
al inmunólogo, porque también nos ayudaba en cierta manera el tratamiento que se instauraba como para bloquear la respuesta, y a nosotros para instaurar el tratamiento pues anticoagulante de manera preventiva en el niño. Ok, entiendo. Em, con lo que ustedes estuvieron observando y con todo lo que se ha descrito hasta el momento, ¿hay una idea de si este proceso inflamatorio, este síndrome, se da post-COVID, que es más o menos como la referencia que yo tenía? Es el niño fue infectado, probablemente no presentó síntomas y posteriormente presenta estos síntomas del síndrome. Entonces es importante tener justo esta prueba positiva de los anticuerpos. Entonces, ¿hay un periodo de tiempo posterior al COVID que ustedes tengan como identificado de donde pueden presentar estos síntomas? Sí, un poco lo que te platicaba un poco es que estos niños de repente no, pues que no tenían incluso ni manifestaciones gripales, ni de un catarro, ni Ni nada. para sospechar, ¿no? Exacto, incluso la familia, hay muchas familias que nos dijeron, no, pues no tuvimos, nadie tuvo síntomas, en realidad nadie desarrolló síntomas, pero se podían desarrollar desde los 5 días posteriores hasta 5 semanas después del contacto con el virus. Justamente este periodo, pues de repente nos hacía pensar, bueno, es que ya fue mucho tiempo el contacto, pero sí hubo niños que, y se ha reportado incluso en otros países, justo esta asociación con que tuvieras así solamente el contacto epidemiológico, pues era sospecha. Entonces, sí, ciertamente sí tomaban la prueba. No en todo salía positiva, realmente salía positiva en un porcentaje muy pequeño, menos del 30%, pero la serología, que sí se tomaba, realmente sí se demostró que, bueno, tuvieron el contacto con el virus y posteriormente desarrollaron toda esta respuesta inflamatoria, realmente que es como una tormenta de inflamación que tiene el niño, ¿no? Ok. Y que incluso en personas jóvenes, o sea, adulto joven, saliendo un poco de la adolescencia, también hubo personas que desarrollaron pues este síndrome. Entonces, realmente se nos salía pues, de las edades en donde se presentan este tipo de inflamaciones, ¿no? O sea, igual que el COVID con los adultos no tenía como un patrón Sí. muy estandarizado, ¿no? Bien, ¿hay alguna condición que predisponga a que se pueda presentar este síntoma? ¿Observaron alguna condición en los niños? Pues las edades sí era un punto importante porque si por ejemplo veíamos niños que estaban como escolares y preescolares, realmente hubo muy poquitos que desarrollaron PIMS, pero los adolescentes era un grupo particular que desafortunadamente eran los más afectados y los chiquitos de menos de un año, ¿no? Entonces, de repente decíamos un poco, bueno, tenemos que cuidar a los niños con cáncer o con diabetes o con alguna enfermedad inflamatoria porque se nos puede complicar un poco, pero realmente vimos también niños sanos, o sea, sin ni siquiera el factor de obesidad o algo como en el adulto que decimos, bueno, es que hay que cuidar al obeso o hay que cuidar al hipertenso o al diabético. La verdad es que nos tocó ver niños sanos, deportistas, nada obesos y con una inflamación importante. Entonces, de repente era algo que pues tenías que estar pues vigilando a todos porque no tenías específicamente este seguro no se va a poner mal, no, era el joven súper deportista, que no tenía ningún factor, era el que se ponía más grave, ¿no? Entonces, las edades sí eran algo que sí cuidábamos mucho porque sí era muy de adolescentes o de pequeñitos, de menos de un año. Pero bueno, realmente tuvimos, pues en el INP, pues tuvimos desafortunadamente pacientes ya conocidos del INP que tenían alguna condición inflamatoria que llegaban con este síndrome, pero también tuvimos niños sanos previamente que no tenían nada y que desarrollaron el síndrome. Es interesante, ¿no? Porque creo que sigue un patrón regreso sigue un patrón
muy similar al COVID con los adultos, ¿no? No hay como algo exactamente que nos hable de una predisposición a que se complique o que sea Ujú, más grave ujú, en uno que en otro. Bien, exacto. la incidencia, ¿cuál fue la incidencia que observan con estos casos? Bueno, más o menos lo que se ha reportado, por ejemplo, el año pasado, que se afectaron como por COVID en Ujú, general, como 1.5 millones de niños, pero este año se afectaron mucho más, ¿no? Por COVID en general. Casi 2 millones por COVID, pero afortunadamente no afecta, el PIMS no afecta tanto al niño. Realmente se ha visto que se desarrolla entre el 1 y el 5% de todos esos ujú. afectados pueden desarrollar PIMS. Entonces, realmente sí no fueron tantos los afectados, pero cuando un poco pensamos en que, bueno, ese 5% de 2 millones llega de repente a todos los Ujú. hospitales, pues se vuelve un caos Sí, y claro. no había como sistema de salud que, pues, que nos ayudara y pues, podamos soportar toda esta cantidad de niños, ¿no? Sí, de hecho, justo eso me lleva como a otra pregunta. ¿Cuál consideran que fue el reto más grande que llevaron ustedes como médicos? Yo creo que muchos, creo que no fueron como muchos momentos, desde Ujú, enfrentar el que no sabíamos cómo cuidarnos primero, ujú, cómo en el hospital, por ejemplo, antes de que empezaran un poco a aislarnos, eh, pues nos dieron estas medidas de cómo vestirnos cuando vayamos a revisar a un niño, cómo quitarnos el traje, porque lo que se reportaba un poco era que la gente se contagiaba cuando se quitaba ujú. el traje o el cubrebocas. Esas fueron un poco, cambiamos muchas de las rutinas que teníamos. Ya no usábamos bata, ya no íbamos vestidos realmente de civiles, sino todo el tiempo usábamos pijama quirúrgica. Llegabas y te ponías la pijama antes de salir al hospital, te la quitabas. Fueron muchas modificaciones que hicimos en el hospital. Se aisló todo un área solamente para la atención de este tipo de pacientes. Entraba el mínimo de personas que debían entrar a esa área. No había hojas, por ejemplo, pues, para Ujú. registrar, sino que todo se hacía, si se podía, en la computadora. Incluso esos pacientes no tenían un expediente físico tal cual, sino todo era Todo digital. electrónico para tratar como de disminuir pues el contacto con algunas cosas contaminadas. De repente me recuerdo mayo, junio, que fueron meses como sí, que llegaron muchísimos pacientes y realmente la carga de trabajo era mucha. Entonces, realmente creo que fue un cambio en todos los que pues estábamos cerca de la atención de la salud. Em, También en los pacientes, porque los familiares no podían entrar a verlos. Tratamos un poco pues así con el teléfono o demás, pues a sus mamás enseñárselos un poco que estaban bien. Eso creo que también fue para los papás un poco complicado porque no podían estar con sus Con sus hijos. hijos. Creo que fue un reto pues que nos puso como expuestos a todos, ¿no? Entonces realmente fueron como muchos momentos de la pandemia difíciles. Ok, y con respecto a el diagnóstico con estos niños, con este síndrome puntualmente, ¿cuál considera que haya sido el reto? Pues primero que no sabíamos realmente, fuimos aprendiendo realmente en el camino de la pandemia, empezamos a escuchar los reportes de Estados Unidos, luego de Europa. Afortunadamente creo que hubo una difusión tremenda de lo que pasaba en el mundo y eso nos permitió pues identificar rápidamente las manifestaciones en las que teníamos que poner atención en los Las niños. alertitas, ¿no? Exacto, como esas banderas rojas. Em, Porque cada semana incluso había algo en donde te informaban, había boletines de OMS casi cada semana que te decían pon atención en esto, no hay que tratar al paciente así. Realmente, una también es que no teníamos muchos tratamientos que ofrecer al paciente.
Y eso también era un poco pues desesperante porque de repente, bueno, ¿qué le hacemos? Pues es que yo leí que están haciendo esto en China o en Europa o en Estados Unidos. Eh, Creo que un punto importante fue la gran difusión que nos ayudó realmente a tomar esos pequeñas piezas para poder pues, realmente rápidamente reconocer al paciente que podía ponerse grave. El que trabajáramos en conjunto con otros servicios creo que nos ayudó porque pues yo no veía la parte, digamos, yo veía desde mi parte hematológica, yo les ayudaba a los de terapia, pero bueno, ellos aprendieron y yo aprendí un poco también de ellos que por ejemplo los líquidos tenían que manejarlos de cierta manera y demás. Entonces creo que cada quien pues aprendió un poco desde su propia como trinchera, eh, en beneficio justamente del paciente, ¿no? Y que pudimos compartir experiencias pues con prácticamente todo el mundo. Entonces de repente eso también fue bueno que te podías escribir con casi cualquiera y eso creo que nos ayudó. Intercambiar Exacto. las experiencias que estaban pasando, ¿no? Sí, fue realmente creo que pues nos conectó mucho. De repente ya todo el mundo estaba como saturado de estar viendo webinars y demás, pero la verdad es que sí nos ayudaron muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Qué importante fue como justo ese intercambio de información, ¿no? Sí. Bien, mencionó hace un momento que justo en algún momento se llegaba a confundir este síndrome inflamatorio con el síndrome, la enfermedad de Kawasaki. Ujú, ujú. Entonces, ¿cómo es lo mismo? O sea, es una pregunta que por ahí surge, si es lo mismo, cuál es la diferencia o cómo lo pueden diferenciar, vaya. De repente sí se sobreponen porque Ujú, comparten algunos síntomas. Incluso algunos niños, bueno, en ese espectro desarrollan la inflamación y como que se diferencian hacia ujú. Kawasaki, porque realmente comparten muchos síntomas, la fiebre, el exantema. Pero bueno, Kawasaki lo veíamos en ciertas edades, sin embargo empezamos a ver Kawasaki en el adolescente, que era como muy raro. Y bueno, realmente el niño había desarrollado primero un síndrome inflamatorio multisistémico y después como que se derivó a Kawasaki. ¿Por qué? Porque cumplía ciertas características como era la fiebre, el exantema, la inyección conjuntival, que de repente hacen una lengua como muy roja los pacientes con Kawasaki y que le gusta desafortunadamente inflamar el corazón, ¿no? Entonces, eso es algo que incluso he tenido pues, no sé si la fortuna, el infortunio de compartirlo con los cardiólogos, que estamos siguiendo a los niños que desarrollaron tanto PIMS o Kawasaki y que eran sanos y que ahora desafortunadamente tienen o aneurismas o dilataciones importantes cardíacas. Em, Realmente en este espectro, pues bueno, se decía, bueno, es que el niño llega inflamado, o sea, llega con un síndrome inflamatorio multisistémico y puede irse hacia Kawasaki o hacia otra entidad que era como la parte de el síndrome hemofagocítico, que era como ya digamos como la complicación más grave, en donde realmente estás tan inflamado que empiezas a elevar prácticamente y a disfuncionar riñón, hígado, y que realmente fue una de las cosas que también observamos en algunos niños incluso sanos que se iban hacia ese camino. Entonces, realmente era que como de un tronco común como del inflamatorio multisistémico podían migrar a esa parte, hacia Kawasaki, o debutar ya tal cual como un Kawasaki con todos los síntomas, y de ahí evolucionar hacia, por ejemplo, una inflamación tan importante como un síndrome hemofagocítico, o quedarse en la parte de solamente estar febril, estar con inflamación renal o hepática, pero no desarrollar otra parte como inflamatoria cardíaca o demás. O sea, pudo haber quedado solamente como un PIN sin llegar a ser enfermedad de Kawasaki o el síndrome hemofagocítico. Ok. Me gustaría retomar esto que decía de
las complicaciones o las secuelas, más bien, las secuelas que llegan a tener estos pacientes. O sea, ¿son secuelas permanentes o son secuelas temporales? La verdad es que no lo sé. Algunos niños sí hemos visto que en estos, por ejemplo, en estos 2 años, con dilataciones importantes, sobre todo de aneurismas coronarios, han podido volver nuevamente al tamaño, digamos, original de su arteria. Pero hay niños que también en este seguimiento no hemos visto que realmente mejoren mucho. Entonces, es un poco de cada paciente. Hemos tratado de, pues, de seguir la evolución de estos niños, porque es muy incierto. La gran mayoría es verdad que mejora su condición cardíaca, afortunadamente, pero hay otro porcentaje ahí de niños que realmente no hay una explicación por qué no mejora ese aneurisma o esa inflamación cardíaca. Casi realmente la gran mayoría mejoran, eso es bien importante, creo, pero sí hay un porcentaje pequeñito que sí, desafortunadamente, se nos queda con, hasta estos 2 años que llevamos hasta ahora en seguimiento, pues aún continúan con inflamación importante. Entonces, hasta ahora, bueno, pues también tratamos un poco de seguir como teniendo este seguimiento con otros países, si esto también se está viendo en otros países, porque también se ha reportado en algunos reportes que los latinos, por alguna razón también un poco más bien racial, se piensa que fuimos más predispuestos a tener PIMS más que en otras partes del mundo. Pero realmente, bueno, es que estamos como aún pues compartiendo lo que ha pasado en estos 2 años. Bien, ¿nos podría hablar un poco acerca del tratamiento? El tratamiento que siguen con... Pues inicialmente, por ejemplo, si vemos al niño con inflamación, lo primero, bueno, es tratar de controlar un poco la fiebre. Lo que iniciábamos era pues algo que bloqueara esa inflamación tan importante, y realmente lo que hicimos fue, y lo que se recomendó en varias partes del mundo, es iniciar esteroides y el uso de gamma globulina. Eso pues nos ayudaba también en la parte del Kawasaki para tratar de evitar los aneurismas. Perdón, en algunos otros niños que, a pesar de que se utilizaba el esteroide, la gamma globulina, no mejoraban, había por ahí algunos otros reportes en donde se estaban utilizando algunos bloqueadores de interleucinas, que afortunadamente tuvimos acceso, aunque realmente ahora en algunos reportes pues se dice que no tienen tanto efecto como pensaríamos. Pero realmente pues usamos prácticamente en todos esteroide o gamma globulina, y de acuerdo a las recomendaciones de la Sociedad de Hemostasia y Trombosis, pues iniciamos esta profilaxis en los niños que desarrollaban COVID grave y que tenían necesidad de estar en terapia intensiva, que tenían catéteres y demás. En ellos sí iniciamos heparinas de bajo peso molecular, pero a dosis profiláctica. Pero te digo, en algunos sí tuvimos que subir la dosis hasta terapéutica para lograr niveles profilácticos. Ok. Bien, y bueno, finalmente ya para concluir, ¿tiene algunas recomendaciones o le gustaría hacer algunas recomendaciones hacia los padres, sobre todo para que puedan prender como esas alarmitas, esas alarmas de que deben asistir al médico? Yo sigo un poco en la idea de que ahorita, por ejemplo, que es un poco invierno, que vamos a empezar la temporada de virus y de muchos virus, realmente estamos viendo como un repunte de influenza y de otros virus como el sincicial. Yo seguiría un poco en la recomendación de sigamos usando, si estamos en lugares con muchas personas, usando cubrebocas, lavándonos las manos adecuadamente, pues tratando de seguir con esta sana distancia que se ha recomendado. Si tienen la posibilidad de vacunarse tanto para influenza, COVID, a hacerlo. Realmente el beneficio ha superado todos los riesgos que se han manejado alrededor de la vacunación. Y bueno, que un poco
seguir estas recomendaciones de si ven al pequeño enfermo, pues hay que acudir al médico, tratar de no subestimar, ¿no? Los de síntomas. subestimar síntomas y de que nosotros automediquemos a los niños, ¿no? De que si tiene fiebre, pues dale paracetamol, o si tiene dolor abdominal, pues debe ser algo banal. Realmente, si no ven al pequeño que va mejorando, desde un inicio llevarlo al médico y tener seguimiento de sus síntomas, porque sí, de repente, afortunadamente que son un poquito los pequeños que van a desarrollar este síndrome, pues ya llegan con todas las complicaciones porque un poco, bueno, se piensa que al niño pues no le va a pasar nada, ¿no? Y desafortunadamente pues sí vimos pues niños muy graves, incluso una mortalidad baja en PIMS, pero sí, pues sí podemos tener incluso desafortunadamente pues no un final tan feliz. Entonces creo que bueno, seguir cuidando la parte de las medidas de contacto, vacunarnos y si hay síntomas, pues acudir al médico para que nos revisen, nos sigan en estos síntomas si ven que no mejoran esta sintomatología, incluso acudir a un servicio de urgencias, porque de repente pues sí, es mejor ir y decir, no, el paciente no requiere que lo sigamos, a que lleguen y ya esté pues muy mal el niño, ¿no? Ok, entonces vamos a retomar el tema de pro vacunas, aunque a Sí. los niños de pronto era como que los papás, no, a los niños no hay que vacunarlos porque no sabemos las reacciones, porque en realidad no les pasa nada. Entonces es como hacer esta conciencia de se tienen que vacunar también los niños también corren un riesgo con la enfermedad, con COVID, y pues sí, darles ese consejo, ¿no? Esa recomendación de que Sí, sobre todo si hay la posibilidad, o sea, ahora que está la parte de vacunación de COVID para los pequeños, pues si tienen la posibilidad de vacunarlos. Y bueno, ahora que estamos en esta época, pues también influenza. Y sí, tratar un poco de cuidarla, porque creo que esta etapa de diciembre va a ser un poco llena de infecciones respiratorias y bueno, siempre estar como pendiente de si el pequeño está respirando más rápido, se queja, no come, tiene fiebre persistente, no lo ven bien, simplemente no lo ven como habitualmente él es, sí acudir a que lo revisen. Muy bien. ¿No? Bueno, doctora, pues le agradezco mucho. Creo que es información bien interesante, información valiosa, que bueno, no solamente para los médicos, sino también para los profesionales de la salud y creo que en general para la audiencia, los papás creo que van a estar agradecidos de tener esta información. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.